Protestas en varias ciudades del país en apoyo a los maestros de Oaxaca tras los enfrentamientos del domingo con la Policía Federal que provocaron 8 muertos y más de 100 heridos. La Secretaría de Gobernación anuncia una reunión con los maestros que se oponen a la reforma educativa para este miércoles. Se hablará de política y no de la reforma educativa, dice el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien no estará en la mesa de diálogo. El gobierno cancela la ceremonia de promulgación de las recién aprobadas leyes del sistema anticorrupción programadas para este miércoles en Palacio Nacional. Buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este martes 21 de junio de 2016, aquí en CNN México Perspectivas. Y vamos a comenzar. La Secretaría de Gobernación confirmó una reunión para mañana miércoles en la que espera un diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación opositores a la reforma educativa. El encuentro, solicitado por la CENTE desde su inicio de sus protestas, va a ocurrir tras los incidentes violentos del domingo pasado allá en Oaxaca, en los que murieron 8 personas. Rey Rodríguez tiene los detalles. Que en el encuentro de este miércoles entre autoridades e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un ala disidente del sindicato de maestros, tiene como objetivo buscar soluciones que permitan regresar a la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas por las movilizaciones de maestros que se oponen a la reforma educativa promulgada en 2013. El anuncio es hecho 2 días después de los incidentes registrados en Nochistlán, Oaxaca, donde murieron varias personas y decenas resultaron heridas. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, aplaudió el diálogo, aunque aclaró que la reforma educativa no está sujeta a negociación alguna y mucho menos a su derogación. Es muy importante que se puedan tender estos puentes institucionales para tener un diálogo que permita distensar y regresar a la paz. Este martes, observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas llegaron a Nochistlán para recabar testimonios del enfrentamiento del domingo entre maestros del CENTE y policías. La organización hizo un llamado para que se evite la violencia y se privilegie el diálogo. El lunes, varios dirigentes magisteriales denunciaron que en la protesta que encabezaron el domingo en Nochistlán fueron agredidos violentamente por los elementos de seguridad. Sin embargo, las autoridades argumentan que el enfrentamiento se generó luego de que fueran emboscados varios policías por civiles armados cuando intentaban liberar un tramo carretero bloqueado por los manifestantes. Además, niegan que los policías estuvieran armados. Participaron 800 policías estatales y federales debidamente equipados con equipo antimotín, escudo, casco, protección corporal, sin armas de fuego, debidamente certificado. Incumplen con organizaciones civiles mexicanas exigieron que se esclarezcan estos hechos, aunque reiteraron que solo una educación de calidad cambiará al país. Todos los estados incumplen con su responsabilidad de garantizar el derecho de sus niñas y niños a aprender. No hay excepción. Los docentes han seguido manifestándose en varias partes del país. En la capital mexicana, integrantes de la CENTE realizaron este martes una cadena humana en algunas avenidas de la ciudad sin que se registraran incidentes. La CENTE se opone a la aplicación de la reforma educativa que contiene una serie de cambios radicales para la educación pública del país, entre ellos la obligación de los maestros de evaluarse periódicamente, el principal punto de conflicto de la iniciativa. Los docentes sostienen que la reforma educativa atenta contra sus derechos laborales y no contribuye de manera eficaz a un cambio, por lo que han venido exigiendo su derogación. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación confirmó una reunión para mañana miércoles en la que se espera un diálogo con integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. El encuentro, como le decía, fue solicitado por la CENTE desde que inició sus protestas. Esta noche se confirmó que un equipo de comunicadores de TV Azteca fue retenido en la población de Nochistlán, Oaxaca, según confirmó a CNN una fuente cercana a la estación. Hasta el momento se desconoce quién o qué grupo mantiene retenidos a los trabajadores de la televisora o con qué propósito específico. La misma fuente
fuente señaló que se hizo ya un reporte a las autoridades locales que hasta ahora no han emitido un posicionamiento. La situación en Oaxaca ha provocado protestas en otros puntos del país. En la Ciudad de México, un grupo de personas encapuchadas impidió el paso vehicular en la avenida Insurgentes, en las inmediaciones de la ciudad universitaria, tras quemar parte del inmobiliario urbano y arrojar objetos a los carriles de circulación. Alrededor de unas 80 personas con los rostros completamente cubiertos arrojaron bombas molotov, piedras, palos y otros objetos en contra del mobiliario urbano y de algunos de los agentes policiales que se presentaron en el sitio. El bloqueo, que se prolongó durante un poco más de 2 horas, afectó a miles de usuarios del transporte urbano y de automovilistas también que circulaban por la avenida. Las protestas también continuaron en el estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco y en la capital, Chilpancingo. Las manifestaciones fueron encabezadas por maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Las consignas expresadas por los profesores condenaron las muertes en la protesta de Nochistlán y reiteraron su rechazo a la reforma educativa. Integrantes de la iniciativa privada piden que el estado de Oaxaca sea declarado zona de desastre económico tras los bloqueos y protestas de los últimos días. Empresarios y comerciantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana y otras organizaciones patronales, entre ellas la restaurantera y la hotelera, hicieron un llamado para que se resuelva el conflicto magisterial y se restablezca la paz y el orden público en el estado. Al mismo tiempo, demandaron que se revisen las denuncias de abusos policiales en contra de manifestantes, pero solicitaron también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantar los bloqueos carreteros que afectan la actividad económica en todo el estado. Exhortaron a maestros de la CENTE y a las autoridades a entablar de manera urgente un diálogo que termine con las acciones violentas en el estado. El movimiento magisterial en México ha recibido mensajes de apoyo de docentes de otros países y de otros sectores aquí en México para exigir un diálogo con las autoridades que ahora por lo pronto parece tener una posibilidad. La doctora en estudios latinoamericanos, Esther Ceseña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ha seguido de cerca este proceso y nos va a ayudar a analizar cuáles son pues las posibles lecturas, las posiciones en la mesa del diálogo que se anunció para mañana y esperemos que así se realice. Gracias por estar con nosotros, Esther, bienvenida. Encantada. ¿Cómo ves las condiciones del diálogo? ¿Cómo se están sentando las partes en conflicto? Gobierno y trabajadores de la educación que se oponen, no desde ayer, sino desde hace ya mucho tiempo a la reforma educativa planteada. Las veo complicadas, pero digamos que es un anuncio que vemos con mucha satisfacción, porque hace mucho tiempo que se debió haber abierto esta mesa de diálogo. Nosotros incluso insistimos mucho en que no se puede hacer una reforma educativa sin antes dialogar con aquellos que están implicados en la educación. Y eso es algo que no ocurrió antes del lanzamiento de la reforma. Desde entonces hay protestas, hay resistencia, los maestros se han levantado contra la reforma que se aprobó y hasta ahora, bueno, por eso también me parece que hay tanto lío en las calles, ¿no? Tanto bloqueo, tanta movilización, porque no ha habido la posibilidad de ser escuchados en sus demandas. Entonces yo veo con mucho entusiasmo la posibilidad de que se abra un diálogo, ojalá que sea un diálogo que permita crear condiciones para que efectivamente se discuta el problema de la reforma educativa y de la educación en México. Pues por lo pronto el secretario de Educación Pública, que no estará en la mesa de mañana, dice que no se va a hablar de educación, se hablará de política y de otras cosas. Es una pena, ¿no? Que dé una declaración de este tipo. ¿Cómo es posible que el responsable de la educación en este país diga una cosa así cuando es el primero que debió haberse sentado con los maestros a dialogar? A mí me parece que eso pues es más bien, habla un poco mal de la política que tiene la Secretaría de Educación. Hay un sector de la población, y tú lo sabes, que considera que no se puede dialogar por medio de chantajes, de presiones, de protestas en la calle, de bloqueos. ¿Qué opinan? Yo opino también que no se puede dialogar fácilmente con acciones de hecho. Y lo que ocurrió con la reforma educativa fue eso. O sea, de repente se impuso la reforma y después de
de eso, bueno, entonces a ver cómo reaccionan los profesores. A mí me parece que ninguna de las dos cosas es deseable y que en una democracia, digamos, en un país en el que hay posibilidades de diferir, de disentir, de tener opiniones distintas y además experiencias distintas. La educación tiene como una de sus características que tiene que atender a poblaciones muy distintas en todo el país. O sea, poblaciones que incluso a veces ni siquiera hablan español bien. Y los profesores entonces también culturalmente tienen que tener capacidad de respuesta a estas diferencias. Y eso es algo que nunca se consideró, por ejemplo, en la reforma educativa. Es algo que los maestros reclamaron desde un principio y que creo que fue una de las ausencias fuertes. O sea, se ha dicho mucho que la reforma educativa ha sido cuestionada porque es una reforma laboral. Exactamente. Y por lo que implica en términos de la evaluación de los profesores. Creo que muchos coinciden en eso, ¿no? Es decir que... Sí, pero yo me pregunto, es decir, y ciertamente no se ha puesto al debate de la sociedad, que creo que debería ser así, un modelo educativo de nación. Creo que por ahí transita en qué país queremos ser, ¿no? O los modelos educativos que tienen que aplicarse en una nación tan diversa, tan plural, ¿no? No se ha puesto a debate. Lo que se puso a debate, bueno, lo que como acción, como dices, es una reforma laboral en el sistema educativo. Muchos consideran que había que transitar por ahí para llegar a una reforma educativa, porque había sectores, o había en algunos estados como Guerrero, Oaxaca, específicamente en Chiapas, donde pues prácticamente el sector magisterial tenía tomada la educación. ¿Coincides con esto? ¿O qué opinas, mejor dicho? Yo opino que tenía que haberse abierto una discusión amplia en la sociedad. Por ejemplo, yo vengo de la universidad, ¿no? La universidad que, bueno, es supuestamente la casa de estudios más elevada del país, con una larguísima trayectoria. Nunca fuimos convocados para discutir la reforma educativa del país. Y la reforma educativa no tiene que ver solamente con los niveles de educación básica. Yo creo que tiene que ser una reforma a fondo. Fíjate, un país que tiene un alto porcentaje de analfabetismo. Tenemos que empezar por tomar esas circunstancias a nuestro cargo y ver cómo hacemos para, a partir de ahí, generar una estrategia de educación que vaya formando profesores adecuados para las diferentes situaciones que hay en el país, pero también adecuados para las diferentes circunstancias de especialidades, de dinámicas educativas y sociales distintas. La educación no es algo desligado de lo social, o sea, cada realidad tiene sus características y bueno, hay lugares como Oaxaca donde hay una larguísima tradición comunitaria muy fuerte y eso hace también que la manera como los profesores se organizan o trabajan con las poblaciones en Oaxaca sea muy distinta que la que hay en Sonora, en Chihuahua, o sea, es completamente distinto. El maestro de Oaxaca y de otras comunidades también del sur o sureste de nuestro país, el maestro está muy integrado a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Pues no solo integrado, es un personaje, es como una presencia de referencia cultural muy importante en todas las comunidades, los pueblos del país. Entonces también es muy importante que el país forme bien a sus profesores, les dé condiciones en las que puedan pues ser mucho mejores en su tarea educativa. Yo siento que ha habido una desatención casi histórica en el caso de la educación. Los profesores han sido, digamos, desde hace mucho tiempo maltratados en el sentido de que se han ido precarizando sus condiciones de trabajo y eso hace que también se vaya precarizando su capacidad académica, porque el maestro que corre para una escuela en la mañana, otra en la tarde, a veces hasta 3 turnos tienen que hacer. En fin, esas condiciones no permiten pensar que la educación es el espacio donde la sociedad mexicana se está forjando. Claro. Esther, te agradezco mucho por estar con nosotros y ojalá haya oportunidad de seguir conversando más sobre la reforma educativa que realmente queremos los mexicanos o necesitamos. Gracias y hasta pronto. Más adelante, el gobierno federal pospone hasta nuevo aviso la promulgación de la controvertida Ley Nacional Anticorrupción. Ya volvemos con esto.
La FIA estatal de Jalisco informó de la destrucción e incineración de unas 29,000 plantas de marihuana en las cercanías de la población de Tequila. Los 7 plantíos del estupefaciente fueron encontrados por policías estatales durante un patrullaje de vigilancia en el ejido conocido como Ojo de Agua. Los sembradíos ocupaban una extensión de más de 7 hectáreas y las plantas de este enervante tenían entre 50 y 180 centímetros de altura. En Tamaulipas, la Procuraduría de Justicia del Estado informó del asesinato de la periodista Samira Esther Bautista Luna. Esto fue en la capital del estado, en Ciudad Victoria. De acuerdo con los primeros reportes, la reportera, que también se desempeñaba como maestra, fue atacada por un grupo de hombres armados en la madrugada del lunes. La red de periodistas del noreste exigió el esclarecimiento del crimen de la reportera. Luego de que el Congreso de México aprobó el desafuero de la diputada local por Sinaloa, Lucero Sánchez, la defensa de la legisladora obtuvo un amparo para no ser detenida por la Procuraduría General de la República. La diputada Lucero Guadalupe Sánchez fue vinculada en 2015 a Joaquín El Chapo Guzmán y fue acusada de falsear documentos oficiales de identificación para entrar al penal del Altiplano a visitar al narcotraficante semanas antes del escape del Chapo en esa prisión. Esto fue en junio de 2005. Lucero Sánchez rechazó las acusaciones que la vinculaban con el Chapo, pero sus argumentos fueron rechazados en el Congreso Nacional. La diputada perdió el fuero, pero por el momento no ha perdido su permanencia en el Congreso Estatal de Sinaloa como legisladora. Petróleos Mexicanos cambia su apuesta de negocio y ahora busca un socio para la exploración en aguas profundas. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. A partir de este mes, Pemex lanzará su primera apuesta de asociación con empresas privadas en aguas profundas, un giro en los planes de la compañía que hasta inicios del año tenía avanzadas las diligencias para 3 campos, pero en tierra. Así, Pemex inició el proceso para buscar un socio para explotar el área en aguas profundas llamado Trión en el Golfo de México, proceso cuya licitación lanzarán la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y será concluido en diciembre próximo. Y hablando de Pemex, Isaac Bolin Bollock fue nombrado director general de PMI Comercio Internacional, empresa filial de Pemex, cargo que ocupará a partir del próximo 27 de junio. El nuevo director del brazo comercial de la petrolera trabajó en las consultoras Akia y McKinsey, también en BlackRock, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea puede generar un periodo de volatilidad financiera en los mercados que afectaría negativamente a la economía de Estados Unidos. Así lo dijo la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, durante una comparecencia ante el Senado, en donde destacó que la Fed será cauta en subir sus tasas de interés ante riesgos como el llamado Brexit. Estas declaraciones provocaron una sesión volátil en el mercado de cambios. El peso se depreció, el dólar interbancario subió ligeramente a 18 pesos con 64 centavos a la venta y al menudeo se cotizó en 18.90. La Comisión Federal de Competencia en México sancionó con 88.8 millones de pesos en total a 7 empresas, 10 personas físicas y a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera por haber cometido prácticas monopólicas absolutas en el mercado del azúcar. Y es que la autoridad encontró que durante 42 días, entre octubre y diciembre de 2013, los sancionados participaron y o coadyuvaron, indujeron o propiciaron un acuerdo e intercambio de información con el fin de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta del azúcar estándar y refinada en perjuicio de los consumidores. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos. Pospone el gobierno federal la promulgación de la Ley Nacional Anticorrupción. Volvemos con esto. Le comento sobre la información que le daba sobre los trabajadores, los reporteros de Televisión Azteca que fueron retenidos en Oaxaca, en Nochistlán, Fernando Albarrán y Pedro Enrique Cortés. Ya hay un posicionamiento de la televisora. Dice, la exigencia de los secuestradores es que solo liberarán a nuestros compañeros a cambio de entregarles 15 minutos del noticiero para difundir sus proclamas. Esta es la exigencia supuestamente de los secuestradores de estos 2 colaboradores
colaboradores de Televisión Azteca. Y dice Televisión Azteca, nosotros no vamos a ceder a presiones y chantajes. Entendemos el periodismo bajo la premisa de una absoluta libertad. En el momento que se priva de la libertad a dos periodistas, el periodismo deja de existir. Así que Televisión Azteca dice, no vamos a ceder a presiones y a chantajes. Ese es el comunicado de Televisión Azteca. Le tendremos más información conforme se vaya registrando más. Le decía, la promulgación de la recientemente aprobada ley anticorrupción que se había programado para mañana miércoles fue pospuesta por el gobierno federal. La controversial legislación aprobada la semana pasada en la Cámara de Senadores, primero de diputados y después de senadores. La Secretaría de la Función Pública informó que el acto de promulgación fue pospuesto hasta nuevo aviso. Cuscaya Liz con un repaso a los aspectos más controversiales de esta ley. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mejor conocida como Ley 3 de 3, es una legislación que forma parte de 7 leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, promulgado por el presidente de México en mayo de 2015. Lo anterior, sin duda, un sistema contra la impunidad, dijo entonces el mandatario, para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias en el servicio público. La Ley 3 de 3 es una iniciativa ciudadana. Bajo esta idea, en febrero, un grupo de ciudadanos empezaron a recolectar firmas para que dentro del Congreso se discutiera su iniciativa. Es una iniciativa ciudadana que se incorpora a las distintas iniciativas de la Ley de Responsabilidades Administrativas, en donde se establecen una serie de propuestas para castigar las faltas administrativas graves, tanto de los servidores públicos como del sector privado, que son asociadas con el combate a la corrupción. Y lograron reunir a más de 600,000 personas quienes se sumaron a su propuesta. Es una iniciativa inédita porque surge desde la sociedad civil y que contó con un amplísimo respaldo y de alguna manera obligó a que esto fuera discutido en el Congreso. Sin duda alguna es una iniciativa inédita porque por primera vez se juntaron este número masivo de firmas, lo que abrió la posibilidad de tener un espacio de la academia y la sociedad civil organizada en las discusiones con el Congreso. La Ley 3 de 3 fue aprobada por el Congreso en periodo extraordinario el 15 de junio, con 94 votos a favor y 23 en contra, y contempla, entre otras, mayores penalizaciones para quienes incurran en actos de corrupción. Castigos más fuertes contra los servidores públicos que cometen actos de corrupción, precisamente porque traicionan la confianza pública cuando cometen este tipo de actos. Sin embargo, hay 2 artículos de la ley que algunos sectores civiles están pidiendo que sean vetados por el presidente Enrique Peña Nieto, haciendo uso de sus facultades y con el fin de que no entren en vigor. Los 2 artículos en controversia son el artículo 29 y 32. El 29 establece los requisitos para la publicidad de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos, pero le establece una serie de trabas que realmente terminan reduciendo la posibilidad de hacer público el contenido de las mismas. Por un lado, condiciona la propuesta del Comité Ciudadano, los formatos de estas declaraciones, a lo que apruebe el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, donde hay 6 miembros de 7 que son funcionarios públicos. El artículo. Protestas en varias ciudades del país en apoyo a los maestros de Oaxaca tras los enfrentamientos del domingo con la Policía Federal que provocaron 8 muertos y más de 100 heridos. La Secretaría de Gobernación anuncia una reunión con los maestros que se oponen a la reforma educativa para este miércoles. Se hablará de política y no de la reforma educativa, dice el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien no estará en la mesa de diálogo. El gobierno cancela la ceremonia de promulgación de las recién aprobadas leyes del sistema anticorrupción programadas para este miércoles en Palacio Nacional. Buenas noches, estos son los titulares, la información más importante de este martes 21 de junio de 2016, aquí en CNN México Perspectivas. Y vamos a comenzar. La Secretaría de Gobernación confirmó una reunión para mañana miércoles en la que espera un diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación opositores a la reforma educativa. El encuentro solicitado por la CENTE desde su inicio de sus protestas va a ocurrir tras los incidentes violentos del domingo pasado allá en Oaxaca, en los que murieron 8 personas. Rey Rodríguez tiene los detalles.
informó que en el encuentro de este miércoles entre autoridades e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un ala disidente del Sindicato de Maestros, tiene como objetivo buscar soluciones que permitan regresar a la tranquilidad a las regiones del país que se han visto afectadas por las movilizaciones de maestros que se oponen a la reforma educativa promulgada en 2013. El anuncio es hecho 2 días después de los incidentes registrados en Nuchistlán, Oaxaca, donde murieron varias personas y decenas resultaron heridas. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, aplaudió el diálogo, aunque aclaró que la reforma educativa no está sujeta a negociación alguna y mucho menos a su derogación. Es muy importante que se puedan tender estos puentes institucionales para tener un diálogo que permita distensar y regresar a la paz. Este martes, observadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas llegaron a Nuchistlán para recabar testimonios del enfrentamiento del domingo entre maestros del CENTE y policías. La organización hizo un llamado para que se evite la violencia y se privilegie el diálogo. El lunes, varios dirigentes magisteriales denunciaron que en la protesta que encabezaron el domingo en Nuchistlán fueron agredidos violentamente por los elementos de seguridad. Sin embargo, las autoridades argumentan que el enfrentamiento se generó luego de que fueran emboscados varios policías por civiles armados cuando intentaban liberar un tramo carretero bloqueado por los manifestantes. Además, niegan que los policías estuvieran armados. Participaron 800 policías estatales y federales debidamente equipados con equipo antimotín, escudo, casco, protección corporal, sin armas de fuego, debidamente certificado. Incumplen con organizaciones civiles mexicanas exigieron que se esclarezcan estos hechos, aunque reiteraron que solo una educación de calidad cambiará al país. Todos los estados incumplen con su responsabilidad de garantizar el derecho de sus niñas y niños a aprender. No hay excepción. Los docentes han seguido manifestándose en varias partes del país. En la capital mexicana, integrantes de la CENTE realizaron este martes una cadena humana en algunas avenidas de la ciudad sin que se registraran incidentes. La CENTE se opone a la aplicación de la reforma educativa que contiene una serie de cambios radicales para la educación pública del país. Para entrar al penal del Altiplano a visitar al narcotraficante semanas antes del escape del Chapo en esa prisión. Esto fue en junio de 2005. Lucero Sánchez rechazó las acusaciones que la vinculaban con el Chapo, pero sus argumentos fueron rechazados en el Congreso Nacional. La diputada perdió el fuero, pero por el momento no ha perdido su permanencia en el Congreso Estatal de Sinaloa como legisladora. Petróleos Mexicanos cambia su apuesta de negocio y ahora busca un socio para la exploración en aguas profundas. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Gracias, buenas noches. A partir de este mes, Pemex lanzará su primera apuesta de asociación con empresas privadas en aguas profundas, un giro en los planes de la compañía que hasta inicios del año tenía avanzadas las diligencias para 3 campos, pero en tierra. Así, Pemex inició el proceso para buscar un socio para explotar el área en aguas profundas llamado Trión en el Golfo de México, proceso cuya licitación lanzarán la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y será concluido en diciembre próximo. Y hablando de Pemex, Isaac Bolin-Bollock fue nombrado director general de PMI Comercio Internacional, empresa filial de Pemex, cargo que ocupará a partir del próximo 27 de junio. El nuevo director del brazo comercial de la petrolera trabajó en las consultoras Akia y McKinsey, también en BlackRock, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea puede generar un periodo de volatilidad financiera en los mercados que afectaría negativamente a la economía de Estados Unidos. Así lo dijo la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, durante una comparecencia ante el Senado, en donde destacó que la Fed será cauta en subir sus tasas de interés ante riesgos como el llamado Brexit. Estas declaraciones provocaron una sesión volátil en el mercado de cambios. El peso se depreció, el dólar interbancario subió ligeramente a 18 pesos con 64 centavos a la venta y al menudeo se cotizó en 18.90.
La Comisión Federal de Competencia en México sancionó con 88.8 millones de pesos en total a 7 empresas, 10 personas físicas y a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera por haber cometido prácticas monopólicas absolutas en el mercado del azúcar. Y es que la autoridad encontró que durante 42 días, entre octubre y diciembre de 2013, los sancionados participaron y o coadyuvaron, indujeron o propiciaron un acuerdo e intercambio de información con el fin de fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta del azúcar estándar y refinada en perjuicio de los consumidores. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos. Pospone el gobierno federal la promulgación de la Ley Nacional Anticorrupción. Volvemos con esto. Le comento sobre la información que le daba sobre los trabajadores, los reporteros de Televisión Azteca que fueron retenidos en Oaxaca, en Nochistlán, Fernando Albarrán y Pedro Enrique Cortés. Ya hay un posicionamiento de la televisora. Dice, la exigencia de los secuestradores es que solo liberarán a nuestros compañeros a cambio de entregarles 15 minutos del noticiero para difundir sus proclamas. Esta es la exigencia supuestamente de los secuestradores de estos dos colaboradores de Televisión Azteca. Y dice Televisión Azteca, nosotros no vamos a ceder a presiones y chantajes. Entendemos el periodismo bajo la premisa de una absoluta libertad. En el momento que se priva de la libertad a dos periodistas, el periodismo deja de existir. Así que Televisión Azteca dice, no vamos a ceder a presiones y a chantajes. Ese es el comunicado de Televisión Azteca. Le tendremos más información conforme se vaya registrando más. De la reforma, desde entonces hay protestas, hay resistencia, los maestros se han levantado contra la reforma que se aprobó y hasta ahora, bueno, por eso también me parece que hay tanto lío en las calles, ¿no? Tanto bloqueo, tanta movilización, porque no ha habido la posibilidad de ser escuchados en sus demandas. Entonces yo veo con mucho entusiasmo la posibilidad de que se abra un diálogo, ojalá que sea un diálogo que permita crear condiciones para que efectivamente se discuta el problema de la reforma educativa y de la educación en México. Pues por lo pronto el secretario de Educación Pública, que no estará en la mesa de mañana, dice que no se va a hablar de educación, se hablará de política y de otras cosas. Es una pena, ¿no? Que dé una declaración de este tipo. ¿Cómo es posible que el responsable de la educación en este país diga una cosa así cuando es el primero que debió haberse sentado con los maestros a dialogar? A mí me parece que eso pues es más bien, habla un poco mal de la política que tiene la Secretaría de Educación. Hay un sector de la población, y tú lo sabes, que considera que no se puede dialogar por medio de chantajes, de presiones, de protestas en la calle, de bloqueos. ¿Qué opinan? Yo opino también que no se puede dialogar fácilmente con acciones de hecho. Y lo que ocurrió con la reforma educativa fue eso. O sea, de repente se impuso la reforma y después de eso, bueno, entonces a ver cómo reaccionan los profesores. A mí me parece que ninguna de las dos cosas es deseable y que en una democracia, digamos, en un país en el que hay posibilidades de diferir, de disentir, de tener opiniones distintas y además experiencias distintas. La educación tiene como una de sus características que tiene que atender a poblaciones muy distintas en todo el país. O sea, poblaciones que incluso a veces ni siquiera hablan español bien. Y los profesores entonces también culturalmente tienen que tener capacidad de respuesta a estas diferencias. Y eso es algo que nunca se consideró, por ejemplo, en la reforma educativa. Es algo que los maestros reclamaron desde un principio y que creo que fue una de las ausencias fuertes. O sea, se ha dicho mucho que la reforma educativa ha sido cuestionada porque es una reforma laboral. Exactamente. Y por lo que implica en términos de la evaluación de los profesores. Creo que muchos coinciden en eso, ¿no? Es decir que... Sí, pero yo me pregunto, es decir, y ciertamente no se ha puesto al debate de la sociedad, que creo que debería ser así, un modelo educativo de nación. Creo que por ahí transita en qué país queremos ser, ¿no? O los modelos educativos que tienen que aplicarse en una nación tan diversa, tan plural, ¿no? No se ha puesto a debate. Lo que se puso a debate, bueno, lo que como acción, como dices, es una reforma laboral en el sistema educativo. Muchos consideran que había que transitar por ahí,
para llegar a una reforma educativa, porque había sectores, o había en algunos estados como Guerrero, Oaxaca, específicamente en Chiapas, donde pues prácticamente el sector magisterial tenía tomada la educación. ¿Coincides con esto? ¿O qué opinas, mejor dicho? Yo opino que tenía que haberse abierto una discusión amplia en la sociedad. Por ejemplo, yo vengo de la universidad, ¿no? La universidad que, bueno, es supuestamente la casa de estudios más elevada del país, con una larguísima trayectoria. Nunca fuimos convocados para discutir la reforma educativa del país. Y la reforma educativa no tiene que ver solamente con los niveles de educación básica. Yo creo que tiene que ser una reforma a fondo. Fíjate, un país que tiene un alto porcentaje de analfabetismo. Tenemos que empezar por tomar esas circunstancias a nuestro cargo y ver cómo hacemos para, a partir de ahí, generar una estrategia de educación que vaya formando profesores adecuados para las diferentes situaciones que hay en el país, pero también adecuados para las diferentes circunstancias de especialidades, de dinámicas educativas y sociales distintas. La educación no es algo desligado de lo social, o sea, cada realidad tiene sus características y bueno, hay lugares como Oaxaca donde hay una larguísima tradición comunitaria muy fuerte y eso hace también que la manera como los profesores se organizan o trabajan con las poblaciones en Oaxaca sea muy distinta que la que hay en Sonora, claro, en Chihuahua, o sea, es completamente distinto. El maestro de Oaxaca y de otras comunidades también del sur o sureste de nuestro país, el maestro está muy integrado a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Pues no solo integrado, es un personaje, es como una presencia de referencia cultural muy importante en todas las comunidades, los pueblos del país. Entonces también es muy importante que el país forme bien a sus profesores, les dé condiciones en las que puedan pues ser mucho mejores en su tarea educativa. Yo siento que ha habido una desatención casi histórica en el caso de la educación. Los profesores han sido, digamos, desde hace mucho tiempo maltratados en el sentido de que se han ido precarizando sus condiciones de trabajo y eso hace que también se vaya precarizando su capacidad académica, porque el maestro que corre para una escuela en la mañana, otra en la tarde, a veces hasta 3 turnos tienen que hacer. En fin, esas condiciones no permiten pensar que la educación es el espacio donde la sociedad mexicana se está forjando. Claro. Esther, te agradezco mucho por estar con nosotros y ojalá haya oportunidad de seguir conversando más sobre la reforma educativa que realmente queremos los mexicanos o necesitamos. Gracias y hasta pronto. Más adelante, el gobierno federal pospone hasta nuevo aviso la promulgación de la controvertida Ley Nacional Anticorrupción. Ya volvemos con esto. La FIA Estatal de Jalisco informó de la destrucción e incineración de unas 29,000 plantas de marihuana en las cercanías de la población de Tequila. Los 7 plantíos del estupefaciente fueron encontrados por policías estatales durante un patrullaje de vigilancia en el ejido conocido como Ojo de Agua. Los sembradíos ocupaban una extensión de más de 7 hectáreas y las plantas de este enervante tenían entre 50 y 180 centímetros de altura. En Tamaulipas, la Procuraduría de Justicia del Estado informó del asesinato de la periodista Samira Esther Bautista Luna. Esto fue en la capital del estado, en Ciudad Victoria. De acuerdo con los primeros reportes, la reportera, que también se desempeñaba como maestra, fue atacada por un grupo de hombres armados en la madrugada del lunes. La red de periodistas del noreste exigió el esclarecimiento del crimen de la reportera. Luego de que el Congreso de México aprobó el desafuero de la diputada local por Sinaloa, Lucero Sánchez, la defensa de la legisladora obtuvo un amparo para no ser detenida por la Procuraduría General de la República. La diputada Lucero Guadalupe Sánchez fue vinculada en 2015 a Joaquín El Chapo Guzmán y fue acusada de falsear documentos oficiales de identificación. Entre ellos, la obligación de los maestros de evaluarse periódicamente, el principal punto de conflicto de la iniciativa.
Los docentes sostienen que la reforma educativa atenta contra sus derechos laborales y no contribuye de manera eficaz a un cambio, por lo que han venido exigiendo su derogación. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación confirmó una reunión para mañana miércoles en la que se espera un diálogo con integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. El encuentro, como le decía, fue solicitado por las entes que inició sus protestas. Esta noche se confirmó que un equipo de comunicadores de TV Azteca fue retenido en la población de Nochistlán, Oaxaca, según confirmó a CNN una fuente cercana a la estación. Hasta el momento se desconoce quién o qué grupo mantiene retenidos a los trabajadores de la televisora o con qué propósito específico. La misma fuente señaló que se hizo ya un reporte a las autoridades locales que hasta ahora no han emitido un posicionamiento. La situación en Oaxaca ha provocado protestas en otros puntos del país. En la Ciudad de México, un grupo de personas encapuchadas impidió el paso vehicular en la avenida Insurgentes, en las inmediaciones de la ciudad universitaria, tras quemar parte del inmobiliario urbano y arrojar objetos a los carriles de circulación. Alrededor de unas 80 personas con los rostros completamente cubiertos arrojaron bombas molotov, piedras, palos y otros objetos en contra del mobiliario urbano y de algunos de los agentes policiales que se presentaron en el sitio. El bloqueo, que se prolongó durante un poco más de 2 horas, afectó a miles de usuarios del transporte urbano y de automovilistas también que circulaban por la avenida. Las protestas también continuaron en el estado de Guerrero, en el puerto de Acapulco y en la capital, Chilpancingo. Las manifestaciones fueron encabezadas por maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Las consignas expresadas por los profesores condenaron las muertes en la protesta de Nochistlán y reiteraron su rechazo a la reforma educativa. Integrantes de la iniciativa privada piden que el estado de Oaxaca sea declarado zona de desastre económico tras los bloqueos y protestas de los últimos días. Empresarios y comerciantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana y otras organizaciones patronales, entre ellas la restaurantera y la hotelera, hicieron un llamado para que se resuelva el conflicto magisterial y se restablezca la paz y el orden público en el estado. Al mismo tiempo, demandaron que se revisen las denuncias de abusos policiales en contra de manifestantes, pero solicitaron también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantar los bloqueos carreteros que afectan la actividad económica en todo el estado. Exhortaron a maestros de la CENTE y a las autoridades a entablar de manera urgente un diálogo que termine con las acciones violentas en el estado. El movimiento magisterial en México ha recibido mensajes de apoyo de docentes de otros países y de otros sectores aquí en México para exigir un diálogo con las autoridades que ahora por lo pronto parece tener una posibilidad. La doctora en estudios latinoamericanos, Esther Ceseña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ha seguido de cerca este proceso y nos va a ayudar a analizar cuáles son pues las posibles lecturas, las posiciones en la mesa del diálogo que se anunció para mañana y esperemos que así se realice. Gracias por estar con nosotros, Esther, bienvenida. Encantada. ¿Cómo ves las condiciones del diálogo? ¿Cómo se están sentando las partes en conflicto? Gobierno y trabajadores de la educación que se oponen, no desde ayer, sino desde hace ya mucho tiempo a la reforma educativa planteada. Las veo complicadas, pero digamos que es un anuncio que vemos con mucha satisfacción, porque hace mucho tiempo que se debió haber abierto esta mesa de diálogo. Nosotros incluso insistimos mucho en que no se puede hacer una reforma educativa sin antes dialogar con aquellos que están implicados en la educación, y eso es algo que no ocurrió antes del lanzamiento